Una mujer humilde salva a un desconocido, lo que él hace después te dejará sin palabras. Comenta tu bandera y la hora exacta en la que esta historia te apareció, porque quizás no sea casualidad. Eran las 6 de la mañana en un barrio olvidado de Santo Domingo, donde las casas parecían resistirse a caerse solo por costumbre y donde la vida era una lucha diaria. María González, una mujer sencilla de 32 años, salía con su carrito de madera rumbo al mercado para vender los panes que ella misma horneaba de madrugada. Tenía las manos llenas de cicatrices por tanto trabajo, pero sus ojos mantenían un brillo de bondad que ni la pobreza había logrado apagar. Al pasar frente a un contenedor de basura, un ruido extraño la detuvo. Al principio pensó que era un perro hurgando entre los desperdicios, pero cuando se acercó, vio una silueta humana acurrucada entre cartones y bolsas negras. El olor era insoportable, mezcla de alcohol, sudor y miseria. María, con miedo pero también con compasión, se acercó un poco más. Era un hombre. Estaba sucio, con barba crecida, la ropa desgarrada y los labios resecos. Parecía inconsciente, aunque respiraba con dificultad. «Dios mío», susurró, tapándose la boca. En su barrio todos conocían a los mendigos, pero aquel rostro no le resultaba familiar. Había algo en él, en la forma de sus manos, en el porte escondido bajo la mugre, que no encajaba con la imagen de un simple vagabundo. María, sin pensarlo dos veces, dejó el carrito a un lado y lo movió con esfuerzo. El hombre abrió los ojos apenas un instante, mostrando unas pupilas grises, profundas, como si ocultaran un océano de historias dolorosas. Intentó hablar, pero apenas pudo murmurar una palabra. «Agua». María corrió hasta su carrito, tomó una botella y lo ayudó a beber. El hombre tragó desesperado, como si llevara días sin probar un sorbo de agua limpia. Luego, exhausto, volvió a cerrar los ojos. La mayoría habría seguido de largo, pensando que se trataba de un borracho más. Pero María no. Tenía el corazón demasiado noble como para abandonarlo ahí. Con esfuerzo, lo arrastró hasta la acera y lo acomodó contra la pared. «No te voy a dejar aquí», dijo, casi como un juramento. Pidió ayuda a un vecino para cargarlo hasta su pequeña casa, una vivienda de 2 cuartos con techo de zinc. Su madre, una anciana que apenas podía caminar, miró con asombro cuando la vio llegar con aquel desconocido. «María, te volviste loca. ¿Y si es un delincuente? ¿Y si no roba?», reclamó la mujer. Pero María, terca como siempre, respondió con firmeza. «Mamá, no podemos dejar que un ser humano se muera como un perro en la calle. Si Dios lo puso en mi camino, será por algo». Lo acostó en su cama, le limpió las heridas con agua tibia y un poco de alcohol, le cambió la ropa por una de su difunto padre y lo dejó descansar. Pasaron horas antes de que aquel hombre volviera a abrir los ojos con claridad. Cuando lo hizo, la miró fijamente. Había confusión y miedo en su rostro, pero también un destello de gratitud. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En mi casa», respondió ella. «Te encontré tirado en la basura. Me llamo María». «¿Y tú?». El hombre dudó. Tragó saliva, y después de unos segundos contestó con un nombre que parecía pesarle en los labios. «Soy Alejandro». No dijo más. No explicó qué hacía en las calles, ni cómo había terminado en ese estado. Solo volvió a cerrar los ojos, como si cargara con un secreto demasiado grande. María pensó que se trataba de un hombre perdido, quizá alguien que había caído en desgracia por el alcohol o las drogas. No preguntó más. Lo que sí hizo fue cuidarlo, día tras día, dándole de comer lo poco que tenía, curando sus heridas, y escuchando los murmullos de sus pesadillas en las madrugadas. Pero lo que María no sabía, era que Alejandro no era un mendigo cualquiera. Era un multimillonario desaparecido, dueño de una de las mayores fortunas de la ciudad, buscado por la prensa, la policía y hasta su propia familia. Y el hecho de que ella lo hubiera salvado cambiaría para siempre la historia de ambos. Las primeras noches en casa de María fueron una lucha constante entre la vida y la muerte. Alejandro sufría fiebres, delirios y pesadillas que lo hacían gritar en medio de la madrugada. María lo sostenía de la mano, lo calmaba con palabras sencillas, y mojaba un paño con agua para aliviarle la frente. «Tranquilo, nadie va a hacerte daño aquí», susurraba, aunque ni siquiera sabía de qué huía. En el barrio empezaron a murmurar.
Decían que María estaba loca por llevar a un vagabundo a su casa, que un día amanecería muerta porque ese hombre seguramente era un delincuente. Pero ella no escuchaba. Tenía la convicción de que había algo especial en aquel desconocido, algo que ni él mismo se atrevía a mostrar. Pasaron 2 semanas antes de que Alejandro pudiera levantarse con cierta normalidad. Para entonces ya se había afeitado, gracias a la insistencia de María, y su rostro reveló facciones que no pasaban desapercibidas. Tenía un aire distinguido, con rasgos firmes y una mirada que imponía respeto cuando lograba sostenerla. Una mañana, mientras desayunaban pan y café, María le preguntó de nuevo: Alejandro, ¿dónde está tu familia? ¿No te estarán buscando? Él bajó la mirada. Dudó en responder, pero al final dijo: No tengo a nadie. María no lo creyó del todo. Había un tono extraño en su voz, como si ocultara algo que no quería sacar a la luz. Pero respetó su silencio. No era mujer de presionar. Sin embargo, a kilómetros de allí, en los salones de mármol de una mansión en Piantini, su nombre resonaba en los periódicos y noticieros. Alejandro Castillo, heredero de un imperio de empresas constructoras y hoteles de lujo, llevaba 3 meses desaparecido. Su rostro estaba en pancartas, en anuncios de televisión y en las redes sociales. Nadie entendía cómo alguien tan poderoso podía haber desaparecido sin dejar rastro. Había rumores de secuestro, de fuga, incluso de asesinato. Su familia ofrecía recompensas millonarias, pero hasta la policía parecía haberse cansado de buscar. Mientras tanto, el propio Alejandro, sentado en la mesa de aquella humilde casa de zinc, escuchaba las noticias desde un viejo radio que María encendía todas las noches. Cada vez que escuchaba su nombre, el hombre apretaba los dientes y pedía cambiar de emisora. María notó el detalle. ¿Por qué no quieres escuchar?, preguntó. Alejandro respiró hondo. Miró el suelo, luego la miró a ella, y por primera vez se atrevió a confesar una parte de la verdad. ¿Por qué hablan de mí? El silencio llenó la habitación. María lo miró confundida. ¿Cómo que de ti? Alejandro tragó saliva. Yo soy ese Alejandro Castillo del que hablan en la radio. El multimillonario que todos creen muerto. María dejó caer la taza que tenía en las manos. El café se derramó en la mesa, pero ella ni se movió. No podía creer lo que acababa de escuchar. Tú. ¿Pero cómo es posible que un hombre con tanto dinero haya terminado tirado en la basura? Alejandro cerró los ojos. Su voz se quebró cuando respondió: Porque en mi mundo el dinero no te salva de las traiciones, ni del dolor. Entonces comenzó a contarle su historia. Le habló de cómo había crecido rodeado de lujos, de cómo su padre había construido un imperio y lo había preparado para ser su sucesor. Le habló de la familia que lo rodeaba, llena de intereses, de sonrisas falsas y de puñales escondidos. Y le habló de aquella noche fatídica en la que alguien muy cercano, había intentado quitarle todo. Me drogaron, María. Me golpearon y me dejaron tirado como basura. Cuando desperté ya nadie me buscaba, todos pensaban que estaba muerto. Y quizás era lo mejor. María lo escuchaba con los ojos bien abiertos. No sabía si creerle o no, pero algo en su tono de voz, en la forma en que le temblaban las manos, le hizo entender que no mentía. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora?, preguntó con miedo. Alejandro la miró fijo. Había fuego en sus ojos. Recuperar mi vida. Pero no como antes. Esta vez, lo haré a mi manera. Lo que María aún no sabía, era que su bondad había despertado en Alejandro no solo la gratitud, sino también un deseo de redención. Y que, aunque parecía imposible, aquel hombre al que ella había recogido de la basura estaba a punto de cambiar su destino, y el de ella también. Las palabras de Alejandro quedaron flotando en el aire, como un secreto demasiado grande para aquella casita humilde. María se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que un hombre que todos daban por muerto estuviera frente a ella, vivo, respirando, sentado en su mesa de madera carcomida por los años? Pero más allá de la incredulidad, lo que sintió fue un miedo profundo. No por ella, sino por él. Si lo que contaba era cierto, si alguien había querido desaparecerlo, entonces no estaba a salvo. Alejandro, si alguien te hizo eso, todavía pueden estar buscándote. ¿No crees que corres peligro quedándote aquí?
Él la miró con una calma extraña, como quien ya había aprendido a convivir con la muerte. El peligro siempre ha estado conmigo, María. La diferencia es que ahora ya no corro, ahora espero. Ella tragó saliva, nerviosa. Lo que menos quería era que su hogar, aquel refugio tan frágil que apenas lograba sostener con su trabajo, se convirtiera en escenario de algo más grande de lo que podía manejar. Pero tampoco podía echarlo a la calle. Su corazón no se lo permitiría. Los días pasaron, y Alejandro comenzó a recuperar fuerzas. Cada mañana salía al patio a respirar el aire fresco, observando los techos de zinc y las calles polvorientas con una mezcla de desconcierto y fascinación. Nunca había vivido en la pobreza, nunca había visto de cerca la lucha diaria de quienes no tenían nada. Una tarde, acompañó a María al mercado. Ella empujaba el carrito lleno de panés, y él la ayudaba a venderlos. Los vecinos lo miraban con recelo al principio, pero pronto empezaron a notar su manera educada de hablar, su mirada firme y el respeto con el que trataba a todos. Ese hombre no es un cualquiera, murmuraban en las esquinas. Se le nota en el porte. Alejandro observaba todo con atención, las señoras que regateaban por unos pesos, los niños descalzos corriendo entre charcos, los rostros cansados pero llenos de dignidad. Aquello le abrió los ojos de un modo que los millones en sus cuentas jamás habían logrado. Una noche, mientras cenaban, le confesó a María. Sabes, en mi mundo siempre me hablaron de números, de negocios, de poder. Pero aquí veo lo que es la vida real. Y te digo algo, es mucho más valiosa que todo lo que yo tenía. María sonrió, aunque no pudo evitar responder con cierta dureza. Es valiosa, sí, pero también es dura. Tú no sabes lo que es pasar hambre, lo que es llorar porque no tienes ni para los medicamentos de tu madre. Tú vienes de arriba, Alejandro, y desde arriba todo se ve más fácil. Él la miró con respeto. No discutió, porque sabía que tenía razón. Esa noche, Alejandro se levantó cuando todos dormían y salió a caminar por el barrio. Quería sentirlo, respirarlo, entenderlo. Vio a hombres jugando dominó bajo una bombilla débil, a mujeres lavando ropa en cubetas, a jóvenes soñando con escapar aunque no supieran cómo. Y en medio de todo eso, pensó en su propia vida. En su mansión vacía, en las reuniones frías con socios que lo miraban como un cheque ambulante, en las cenas con familiares que solo querían parte de su herencia. Y comprendió algo que lo estremeció, allí, en esa pobreza que jamás había vivido, encontró más humanidad de la que había tenido en toda su existencia. Al regresar, tomó una decisión. María, dijo al amanecer, mientras ella amasaba harina, quiero que me ayudes a empezar de cero. Ella lo miró confundida. ¿De cero? ¿Un hombre con tu dinero, con tu apellido? ¿Qué quieres decir? Alejandro respiró profundo. Quiero aprender a vivir como ustedes. Quiero trabajar, aunque sea vendiendo pan. Quiero ganarme cada peso con mis manos. No quiero volver a ser el mismo hombre que fui antes. Y cuando recupere mi nombre, quiero hacerlo diferente. María lo miró con sorpresa, casi con ternura. Nunca había escuchado a un hombre rico hablar así. Dudaba de si lo decía en serio, pero la intensidad de sus ojos no dejaba espacio a la mentira. Los días siguientes, Alejandro se convirtió en su sombra. Aprendió a encender el horno, a amasar, a cargar el carrito y a vender en el mercado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y de harina. Y aunque algunos se burlaban, él sonreía con orgullo. Nunca había sentido algo tan real, le confesó un día a María mientras contaban las monedas de la jornada. ¿Y sabes qué? Me siento libre. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en la otra punta de la ciudad, los enemigos de Alejandro seguían moviendo sus piezas. Y que muy pronto, aquel secreto que María guardaba bajo su techo saldría a la luz. La rutina de Alejandro y María parecía cada día más normal. Él, acostumbrado a los trajes finos y a las oficinas con aire acondicionado, ahora caminaba entre el polvo de las calles con un carrito de panés. Y, sorprendentemente, se sentía vivo. Pero el pasado nunca perdona. Y el suyo, cargado de secretos y traiciones, no tardaría en encontrarlo. Todo comenzó una tarde en el mercado. María acomodaba los panés sobre la mesa cuando un hombre de aspecto extraño, con gafas oscuras y un celular en la mano, se detuvo frente a ellos. No compró nada,
Solo los observó demasiado tiempo, como si quisiera asegurarse de algo. Cuando se fue, Alejandro sintió un escalofrío. ¿Lo conoces?, preguntó María. No, pero me miró como si supiera quién soy, respondió él, tratando de sonar tranquilo. Esa noche no pudo dormir. El recuerdo de la traición, de los hombres que lo habían dejado inconsciente en un callejón, volvió con más fuerza. Estaba convencido de que no había sido un simple intento de robo. Había sido planeado, y por alguien cercano. Días después, mientras escuchaban el noticiero en la radio, una noticia paralizó a Alejandro. Las autoridades han reabierto la investigación sobre la desaparición de Alejandro Castillo. Se presume que pudo haber sido secuestrado, y nuevas pistas apuntan a que podría estar vivo. María lo miró con los ojos muy abiertos. Alejandro, eso significa que tarde o temprano alguien vendrá a buscarte. Él asintió. No podía seguir ocultándose para siempre. Pero tampoco podía regresar sin estar preparado. No quiero volver como el hombre que era, María. Si lo hago, debo enfrentar a quienes me traicionaron, y para eso necesito ser más fuerte. Ella lo escuchaba en silencio, con el corazón dividido. Por un lado, quería que él recuperara lo que era suyo, que limpiara su nombre. Pero por otro, sabía que eso significaba perderlo. Una noche lluviosa, el peligro se hizo realidad. Alejandro salió al patio para recoger la ropa tendida cuando notó algo extraño, una sombra moviéndose entre los arbustos. Antes de que pudiera reaccionar, una piedra cayó sobre el techo de zinc, haciendo un ruido seco. María salió corriendo, alarmada. ¿Qué pasa?, gritó. Alejandro la empujó suavemente hacia adentro. Alguien nos vigila. No se equivocaba. Al día siguiente, encontraron un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, solo una nota escrita a mano. Sabemos que estás vivo. Tarde o temprano, pagarás el precio. María se estremeció al leerlo. Alejandro, esto es peligroso. Si saben que estás aquí, pueden hacerte daño. Él apretó los puños. Por primera vez desde que lo había encontrado, sus ojos se llenaron de furia. No me esconderé más. Si vinieron por mí, los enfrentaré. Sin embargo, no estaba solo. María, a pesar de tener miedo, se mantuvo a su lado. Si yo te recogí de la basura, Alejandro, no fue para que vuelvas a tirarte a los lobos. Si vas a luchar, lo harás con inteligencia, no con desesperación. Esas palabras lo marcaron. Y entonces, ideó un plan. Alejandro sabía que no podía regresar a su antigua vida de golpe. Tenía que construir una nueva imagen, pero desde abajo, desde la verdad. Comenzó a escribir en un cuaderno que María le regaló, anotaba nombres, fechas, detalles de negocios turbios que había escuchado dentro de su familia y en su empresa. Poco a poco, iba armando el rompecabezas de quien lo había querido fuera del camino. Mientras tanto, seguía ayudando a María en el mercado. Pero su mirada siempre estaba alerta. Observaba cada rincón, cada persona extraña. Sabía que alguien lo vigilaba. Una tarde, el mismo hombre de gafas oscuras regresó al mercado. Esta vez no se limitó a observar, compró un pan, lo probó y, con una sonrisa helada, le dijo a Alejandro: «Está bueno, señor Castillo». Alejandro sintió un golpe en el estómago. El hombre sabía perfectamente quién era. «Se equivoca de persona», respondió, tratando de mantener la calma. El desconocido se inclinó hacia él y murmuró: «No se preocupe, todavía no diré nada. Pero no se confíe, lo están buscando». Luego se fue, dejándolos a ambos con el alma en vilo. Esa noche, María no pudo contener las lágrimas. «Alejandro, no puedo más, si algo te pasa, yo no podré perdonarme». Él la tomó de las manos y le habló con sinceridad. «María, si sigo vivo es por ti. Tú me devolviste la vida cuando todos me dieron por muerto. Y te prometo que, pase lo que pase, nunca te dejaré sola». Pero mientras decía esas palabras, sabía en el fondo que la tormenta apenas estaba comenzando. Porque la persona que lo había traicionado no solo quería su fortuna, quería enterrarlo definitivamente. Y ahora, también sabían dónde encontrarlo. La vida de Alejandro y María se había convertido en un equilibrio frágil, por un lado, la cotidianidad humilde del mercado y el horno de pan,
por otro, las amenazas que acechaban desde las sombras. El cuaderno de apuntes que Alejandro llenaba cada noche se había convertido en su arma más poderosa. En esas páginas volcaba recuerdos de reuniones, conversaciones a medias, firmas de contratos y, sobre todo, nombres. Personas que en algún momento habían estado demasiado interesadas en su desaparición. Una madrugada, mientras María dormía, Alejandro repasaba sus notas bajo la tenue luz de una vela. Entonces lo entendió, no había sido un ataque improvisado, ni un simple asalto. La emboscada que lo dejó tirado en la basura había sido planeada con precisión. Y había un nombre que se repetía en todas sus sospechas, Héctor Castillo, su primo. Héctor siempre había envidiado su posición. Aunque compartían apellido, no compartían suerte. Alejandro había sido el heredero directo, el preferido de su padre, mientras Héctor se conformaba con migajas. Pero Héctor era ambicioso, y Alejandro lo sabía. Esa ambición, mezclada con resentimiento, era suficiente para convertir a un hombre en enemigo. «Fuiste tú», murmuró Alejandro, apretando los dientes. Al día siguiente, en el mercado, Alejandro apenas podía concentrarse. Sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a su primo. María lo notó distraído y le preguntó: «¿Descubriste algo?» Él la miró con gravedad. «Sí. Creo que ya sé quién intentó destruirme». María se quedó en silencio, esperando que dijera más. «Mi primo Héctor. Siempre me odió. Siempre quiso lo que yo tenía. Y ahora, estoy seguro de que fue él quien ordenó que me sacaran del camino». María lo observó con miedo. «Si eso es cierto, Alejandro, enfrentarlo será peligroso. Tiene dinero, contactos, poder. Tú no tienes nada». Él la tomó de la mano, con firmeza. «Tengo algo más fuerte, María. Tengo la verdad». Ese mismo día decidió que no se escondería más. Pero tampoco se lanzaría al vacío sin preparación. Antes de dar un paso, debía asegurarse de que todo estuviera en su contra o a su favor. Por la noche, se disfrazó con una gorra y una chaqueta vieja y tomó un carro público rumbo al centro de la ciudad. Era la primera vez que regresaba a los alrededores de su antiguo mundo desde que había desaparecido. Caminó con cuidado, observando los rascacielos iluminados, los restaurantes de lujo y las avenidas llenas de autos caros. Todo le parecía lejano, como si hubiera vivido otra vida. Llegó frente a un hotel que alguna vez había sido suyo. Desde la acera vio a Héctor salir rodeado de hombres de traje. Llevaba un reloj carísimo y hablaba por teléfono como si fuera el dueño de todo. Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza. Ese hombre no solo había querido robarle la fortuna, le había querido robar la identidad. Esa noche, regresó al barrio con la determinación escrita en el rostro. María lo esperaba ansiosa. «¿Dónde estabas? Me tenías preocupada». Alejandro la abrazó. «Ya confirmé mis sospechas. Héctor está detrás de todo. Y no voy a permitir que se salga con la suya». María lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Enfrentarlo directamente?» Alejandro negó con la cabeza. «La policía está comprada. Y enfrentarlo así solo me haría desaparecer de verdad. Necesito pruebas, y necesito aliados». Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada, infiltrarse de nuevo en su propio mundo, pero sin revelar aún que estaba vivo. Durante semanas, Alejandro se movió en las sombras. Observaba los movimientos de Héctor, seguía sus reuniones, escuchaba conversaciones. Poco a poco fue descubriendo un entramado oscuro de corrupción y lavado de dinero. No solo lo habían traicionado para quedarse con su herencia, sino que también habían utilizado su empresa para negocios ilegales. Mientras tanto, María sufría cada día que él salía de noche. Temía no volver a verlo entrar por la puerta de su humilde casa. Pero aún así lo apoyaba, porque entendía que Alejandro no buscaba solo venganza, buscaba justicia. Una madrugada, Alejandro llegó con los ojos encendidos de emoción. «Lo tengo, María», exclamó, mostrando un sobre lleno de documentos. «Pruebas. Contratos falsificados, transferencias ilegales, todo lo que necesito para hundir a Héctor». Ella lo abrazó, pero la felicidad le duró poco. Porque justo en ese momento, un golpe seco sonó en la puerta. 3 veces. Fuerte.
Amenazante. Alejandro y María se miraron, paralizados. Afuera, una voz grave habló. Sabemos que estás ahí, Castillo. El pasado había llegado a buscarlos. Los golpes en la puerta retumbaron como martillazos en el pecho de María. Afuera, la voz desconocida volvía a sonar, más fuerte esta vez. Abre, Castillo. Sabemos que estás vivo. Alejandro contuvo la respiración. Su instinto le gritaba que no debía abrir, pero también sabía que si esos hombres habían llegado hasta ahí, nada los detendría. María, temblando, lo tomó del brazo. Alejandro, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Él la miró con una calma forzada. No te preocupes. No van a tocarte. Tomó una vieja barra de hierro que tenía escondida detrás de la puerta y respiró profundo. ¿Qué quieren de mí? Gritó desde adentro. Tú sabes bien lo que queremos, respondió la voz. O vienes con nosotros, o esta casucha arde en llamas. María se tapó la boca, conteniendo un grito. Alejandro apretó la barra con más fuerza. No voy a ninguna parte. El silencio que siguió fue más aterrador que las amenazas. Después, un estruendo sacudió la puerta, intentaban derribarla. Alejandro empujó a María hacia el cuarto del fondo. Quédate aquí y no salgas. Ordenó. Ella negó con la cabeza, llorando. No te dejaré solo, Alejandro. Pero ya era tarde, la puerta se vino abajo de un golpe y 3 hombres armados irrumpieron en la pequeña casa. No eran policías, sino matones vestidos de civil. Míralo, el muerto viviente, dijo uno con una sonrisa torcida. Héctor no va a creerlo cuando te vea. Alejandro levantó la barra, preparado para pelear. Díganle a Héctor que si quiere verme, tendrá que venir él mismo. Los hombres rieron con desprecio y avanzaron. Uno de ellos se lanzó primero, pero Alejandro, con la furia acumulada de meses, le descargó un golpe en el brazo, haciéndole soltar el arma. María, desde la esquina, tomó una botella y la rompió contra la mesa, usándola como defensa improvisada. La pelea fue brutal. Alejandro recibió golpes, pero también los devolvía con la rabia de quien se había levantado de la basura. María gritaba, esquivando a uno de los atacantes que intentó arrastrarla. De pronto, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Los gritos habían despertado a medio barrio. Algunos hombres se acercaron con palos y machetes, y en cuestión de segundos, los matones se vieron rodeados. Aquí no se toca a nadie, gritó un vecino con furia. Esto no es Piantini, esto es barrio, y aquí nos defendemos. Los hombres, superados en número, retrocedieron maldiciendo. Antes de irse, uno lanzó la amenaza. Esto no termina aquí. El barrio entero vio cómo corrían hacia un carro negro estacionado en la esquina. Alejandro, ensangrentado y jadeando, se dejó caer contra la pared. María corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. Pudieron matarte. Él acarició su rostro con manos temblorosas. No, María. Ya no pueden matarme. Porque ahora no estoy solo. El barrio, que hasta hacía poco lo había mirado con desconfianza, esa noche lo vio como uno de los suyos. Lo ayudaron a vendarse, le ofrecieron comida y hasta lo animaron. En un lugar donde todos sabían lo que era luchar contra la injusticia, ver a Alejandro plantarle cara a hombres armados despertó respeto. Pero Alejandro sabía que aquello era solo el comienzo. Héctor ya estaba enterado. Su enemigo sabría en cuestión de horas que no estaba muerto. Y cuando eso pasara, toda la ciudad lo sabría también. Esa misma noche, Alejandro tomó la decisión final, debía salir a la luz, pero con pruebas, con fuerza y con el apoyo del pueblo que lo había acogido. María, dijo con voz firme mientras ella le curaba una herida en la frente, mañana iremos al noticiero. Voy a decirle al mundo que sigo vivo. Ella lo miró horrorizada. ¿Estás loco? Si haces eso, Héctor se lanzará contra ti con todo lo que tiene. Alejandro sonrió con amargura. Precisamente. Porque mientras más fuerte me ataque, más quedará en evidencia su culpabilidad. María sintió un nudo en el pecho. Entendía su decisión, pero temía el precio. Aún así, no lo dejaría solo. Al amanecer, el barrio entero lo despidió cuando partió en un carro destartalado rumbo al centro de la ciudad. Alejandro Castillo,
el multimillonario que había sido dado por muerto, estaba listo para resucitar ante los ojos del mundo. Y la tormenta apenas estaba por comenzar. El estudio de televisión estaba iluminado con luces que cegaban y Alejandro se sentó frente a la cámara con el corazón latiendo a 1000 por hora. María lo acompañaba, sentada discretamente detrás de él, sosteniendo sus manos como un ancla silenciosa. Cada segundo que pasaba sentía como el mundo estaba a punto de cambiar. Señoras y señores, comenzó el presentador con voz grave, tenemos un anuncio extraordinario esta mañana, Alejandro Castillo, el multimillonario dado por desaparecido, está vivo. Y aquí, en exclusiva, nos dará su versión de los hechos. La transmisión en vivo mostró la imagen de Alejandro. Sus manos estaban un poco ásperas por el trabajo de estos meses, su rostro mostraba marcas de cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. Gracias por esta oportunidad, dijo con voz firme. He estado desaparecido por motivos que ahora revelaré. Lo que parecía ser un secuestro, en realidad fue una traición planeada por personas cercanas a mí, incluyendo a mi propio primo Héctor Castillo. El público quedó en silencio. La noticia era impactante. Millones de hogares se quedaron pegados a la pantalla. Fui dejado por muerto, y mientras todos creían que estaba desaparecido, observé cómo se llevaban mis empresas y mi nombre, cómo manipulaban los contratos y lavaban dinero con impunidad. Hoy, presento pruebas documentadas que demuestran todo esto, dijo Alejandro, mostrando un portafolio lleno de documentos. El noticiero comenzó a mostrar transferencias bancarias, contratos falsificados y grabaciones que Alejandro había recopilado durante semanas. Cada imagen era un golpe directo a Héctor y sus cómplices. En la calle, María veía la transmisión junto a vecinos del barrio. Todos estaban boquiabiertos. Algunos aplaudían, otros apenas podían creer lo que veían. Pero nadie estaba preparado para el giro que sucedería después. En la mansión de Héctor, el caos era absoluto. La pantalla de su sala mostraba a Alejandro hablando con firmeza, con un tono que no admitía discusión. Héctor gritaba, tiraba papeles al suelo y llamaba a sus abogados, pero el daño estaba hecho. Esto no puede estar pasando. Vociferaba. Él está vivo. Alejandro, mientras tanto, continuaba. Mi desaparición no fue accidental. Fue un intento de borrar mi existencia, de robar todo lo que había construido. Pero no solo estoy vivo, estoy aquí para recuperar la justicia y asegurarme de que quienes me traicionaron paguen por sus actos. La transmisión provocó un terremoto mediático. Los periódicos cambiaron su portada al instante, los noticieros repetían la exclusiva y las redes sociales explotaban con el hashtag #Alejandro Vivo. María observaba en silencio, asombrada y orgullosa. Sabía que aquel hombre que había encontrado tirado en la basura ya no era solo un multimillonario recuperando su vida. Era alguien dispuesto a cambiar su destino y el de todos los que habían sufrido injusticias por culpa de la ambición y la traición. Esa noche, la policía comenzó a investigar de inmediato, citando a Héctor y a sus socios. La evidencia que Alejandro había reunido era irrefutable. Cada transferencia, cada contrato fraudulento, cada grabación mostraba que Héctor había planeado la desaparición con precisión y malicia. Alejandro y María regresaron al barrio, caminando entre sus vecinos. La noticia lo seguía en los periódicos, en la radio y en la televisión. Alejandro sonreía, pero no por el dinero ni por la fama, sonreía porque había recuperado algo más valioso, su vida, su dignidad y la certeza de que la bondad de María había cambiado su destino para siempre. Héctor, mientras tanto, sabía que su mundo se desmoronaba. No solo había perdido a Alejandro, sino que su reputación estaba en ruinas. Los tribunales se preparaban para actuar, y los negocios turbios que había manejado con tanta seguridad ahora estaban bajo la lupa de las autoridades. Esa misma noche, Alejandro llamó a María. La buscó en la pequeña casa que había sido su refugio durante meses. La encontró cocinando pan para la venta del día siguiente. Gracias, le dijo con voz suave. Sin ti, nada de esto habría sido posible. María lo miró con lágrimas en los ojos, sin poder articular palabras. Todo lo que había hecho por aquel hombre, toda su compasión, había dado fruto de una manera que jamás hubiera imaginado. Ahora, dijo Alejandro, tomando sus manos, nuestra vida cambia. Pero quiero que sepas algo, pase lo que pase, siempre estaré contigo. María sonrió,
comprendiendo que la vida los había unido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Un encuentro casual entre basura y bondad había desatado una historia que cambiaría todo. Y aunque la amenaza de Héctor y sus cómplices seguía latente, Alejandro ya no temía. Porque había aprendido algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar, el valor de la humanidad y de la gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y preparativos legales. Alejandro no solo debía limpiar su nombre, sino asegurar que Héctor y todos los responsables de su desaparición pagaran por sus actos. Cada documento, cada grabación, cada testigo era un arma que usaba con precisión. María permanecía a su lado, como siempre. Ya no era solo la mujer humilde que lo había salvado, sino su compañera en esta lucha por la justicia. Juntos revisaban los detalles de cada prueba, cada contrato falso, cada transferencia sospechosa que Alejandro había recopilado durante meses. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares, abogados y curiosos llenaban cada espacio disponible. Alejandro entró acompañado de María, con paso firme, sin rastro de miedo en su rostro. Héctor lo observaba desde la fila de los acusados, pálido y tenso, rodeado de sus abogados que sabían que la evidencia contra él era abrumadora. El juez comenzó la audiencia y Alejandro tomó la palabra para explicar su desaparición, presentando pruebas irrefutables, contratos falsos. Grabaciones de conversaciones donde Héctor admitía sus intenciones y transferencias bancarias ilegales. Cada diapositiva proyectada en la pantalla de la sala era un golpe directo a la credibilidad de su primo. Su señoría, dijo Alejandro con voz firme, no se trató solo de un intento de asesinato. Se trató de borrar mi existencia y apoderarse de todo lo que mi familia construyó. Pero la justicia no puede ser comprada ni ignorada. Hoy, Héctor Castillo y sus cómplices enfrentarán las consecuencias de sus actos. Los murmullos en la sala eran audibles. La gente no podía creer que el hombre que había sido dado por muerto estaba allí, contando la verdad con tanta valentía. María, desde su asiento, sentía un orgullo inmenso, mezclado con miedo por lo que podía venir. Héctor intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un golpe de martillo. Silencio. Escuchemos a la víctima antes de responder. La audiencia continuó y Alejandro presentó más evidencia, con testimonios de empleados de la empresa que confirmaban la corrupción y la conspiración de Héctor. Cada palabra pronunciada por él era precisa, calculada, pero también cargada de la emoción de quien había pasado por la muerte y regresaba para reclamar justicia. Cuando Alejandro terminó, un silencio absoluto llenó la sala. Héctor estaba blanco, sudando, con las manos temblorosas. Los abogados trataron de interceder, pero la fuerza de las pruebas era imposible de contrarrestar. El juez se retiró para deliberar y la sala quedó en suspenso. Cada segundo que pasaba parecía eterno. María, tomada de la mano de Alejandro, sentía que el corazón se le salía del pecho. Él, sin embargo, respiraba hondo, manteniendo la calma. Había esperado toda su vida por ese momento y finalmente estaba aquí. Cuando el juez regresó, la tensión era palpable. Golpeó el martillo y dijo: después de revisar toda la evidencia, queda claro que Héctor Castillo y sus cómplices actuaron de manera premeditada para perjudicar al señor Alejandro Castillo. Se dictan condenas de prisión y restitución de todos los bienes apropiados ilegalmente. Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la sala. Alejandro cerró los ojos un momento, dejando que la emoción lo inundara. María lo abrazó con fuerza, y él la sostuvo como quien sostiene lo más valioso del mundo. Lo logramos, susurró Alejandro. Gracias a ti, todo esto fue posible. María sonrió, con lágrimas en los ojos. No fue solo gracias a mí. Tú tuviste el valor de levantarte y enfrentarlo todo. Esa noche, Alejandro regresó a la casa del barrio con María. La vida que habían construido juntos durante su tiempo en el mercado ya no era la misma, pero eso no importaba. Lo que había surgido entre ellos era más fuerte que el dinero, más fuerte que la traición, era confianza, gratitud y amor. Al día siguiente, los periódicos anunciaban la noticia: Alejandro Castillo, de la basura a la justicia. Las redes sociales explotaban con historias de su coraje y de la mujer que lo había salvado cuando todos lo habían dado por perdido. Alejandro entendió que la verdadera fortuna que había recuperado no era su dinero, sino la humanidad y la dignidad que María le había devuelto.
Héctor, en cambio, era ahora un símbolo de lo que la ambición desmedida puede destruir. Su imperio estaba quebrado, su nombre manchado y su libertad limitada por las cadenas de la justicia. María y Alejandro, sentados en el porche de su casa, contemplaban la ciudad. La vida seguía, pero ellos habían cambiado para siempre. Alejandro sabía que nunca olvidaría el día en que una mujer humilde lo había rescatado de la basura y le había mostrado que el poder verdadero reside en la bondad y la valentía. Y aunque el mundo entero ahora lo conocía, Alejandro siempre recordaría aquel barrio, aquel mercado, y la mujer que le devolvió la vida. Los días posteriores al juicio trajeron una calma que parecía casi irreal. Alejandro había recuperado todo lo que le pertenecía, pero su mirada ya no estaba en las mansiones ni en los rascacielos de la ciudad. Su atención estaba en el barrio, en aquellas calles polvorientas donde había descubierto la verdadera esencia de la vida. María lo acompañaba en cada decisión, y juntos comenzaron a planear cómo podían devolverle a la comunidad lo que la vida les había dado, esperanza. Alejandro compró terrenos, rehabilitó casas deterioradas, abrió una pequeña clínica gratuita y creó becas para los niños que, como él alguna vez, solo soñaban con un futuro mejor. El barrio lo recibió con los brazos abiertos. Las miradas de respeto y gratitud eran infinitas. Para ellos, Alejandro ya no era el millonario desaparecido, era el hombre que había aprendido a luchar por lo correcto y que nunca olvidó de dónde venía. No sé cómo agradecerte, dijo una vecina mientras Alejandro ayudaba a arreglar el techo de su casa. Cambiaste nuestras vidas. No me agradezcan a mí, respondió Alejandro, con una sonrisa cálida. Den gracias a María. Sin ella, nunca hubiera aprendido lo que significa realmente vivir. María sonrió tímidamente. Su vida también había cambiado para siempre, y aunque el dinero y la influencia ahora estaban a su alcance, ella seguía siendo la mujer humilde y sencilla que había salvado a un desconocido de la basura. Pero Alejandro no se detuvo allí. Sabía que no podía limitarse a ayudar solo al barrio. Comenzó a crear programas de apoyo para jóvenes en riesgo, hospitales en zonas necesitadas y empresas que ofrecieran empleo a quienes más lo necesitaban. Cada proyecto llevaba la esencia de aquel aprendizaje que había tenido entre calles polvorientas y panaderías improvisadas. Un día, mientras caminaba con María por el barrio, se detuvieron frente al mismo callejón donde lo habían dejado tirado meses atrás. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, recordando el momento en que pensó que la vida había terminado. Si no hubieras estado ahí, María, dijo, con un nudo en la garganta. Nunca hubiera vuelto a levantarme. Ella lo tomó de la mano y lo miró a los ojos. Tú también tuviste que levantarte, Alejandro. Yo solo te mostré el camino. El barrio entero comenzó a notar los cambios, niños jugando en parques recién construidos, calles limpias, casas rehabilitadas, comerciantes vendiendo con dignidad. Alejandro se convirtió en un símbolo de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en lo que haces con tu poder para mejorar la vida de otros. Héctor, mientras tanto, seguía pagando por sus crímenes. Su caída fue tan pública como su intento de traición. Alejandro nunca buscó venganza más allá de la justicia. Su objetivo siempre fue demostrar que la integridad y la bondad eran más fuertes que la codicia. Una tarde, Alejandro organizó un pequeño evento en el barrio para inaugurar una biblioteca y un centro cultural. Los niños corrían, las familias aplaudían y el aire estaba lleno de risas y música. Alejandro tomó el micrófono y, mirando a María, dijo: Esta es la verdadera riqueza. No los edificios, no las cuentas bancarias. Esto es lo que vale la pena. La vida, la esperanza, la solidaridad. María lo abrazó entre la multitud. Alejandro cerró los ojos, respirando profundo. Nunca había sentido algo tan completo, tan real. Su fortuna, su poder, todo lo que había perdido y recuperado, se concentraba en aquel instante, en la gratitud de quienes habían sido olvidados y ahora tenían una oportunidad. La historia de Alejandro Castillo, el multimillonario que nadie esperaba que regresara, se convirtió en leyenda. Desde la basura hasta los tribunales, desde la amenaza de muerte hasta la construcción de un futuro lleno de esperanza, su vida demostraba que la bondad, la valentía y la determinación podían cambiarlo todo. Y aunque la fama y la fortuna lo rodeaban, Alejandro siempre recordaría aquel primer día, cuando una mujer humilde lo salvó de la basura sin saber quién era realmente.
Porque ese acto de humanidad había encendido la chispa que transformaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El barrio celebró, los niños reían, María sonreía y Alejandro, finalmente, entendió que la vida más valiosa no se mide en riquezas, sino en el impacto que dejas en los demás. El tiempo pasó y la vida de Alejandro y María se estabilizó, pero de manera diferente a lo que cualquiera habría esperado. Ya no eran solo un multimillonario y una mujer humilde, se habían convertido en símbolos de resiliencia, justicia y esperanza. Cada mañana, Alejandro se levantaba temprano, no para ir a la oficina ni firmar contratos, sino para caminar por el barrio, revisar los proyectos que habían iniciado y saludar a cada vecino que veía en su camino. Su fortuna ya no era un secreto, pero lo que importaba no era la riqueza, sino lo que podía hacer con ella. María, a su lado, se convirtió en la directora de la clínica y de la biblioteca, supervisando programas educativos y comunitarios. Su humildad seguía intacta, y su amor por Alejandro se fortalecía con cada día que pasaba. Juntos habían aprendido que la vida no se mide en lujos, sino en acciones que transforman realidades. Una tarde, mientras inauguraban un parque para niños, Alejandro se detuvo en medio del grupo y observó cómo los pequeños jugaban sin miedo, corriendo entre risas y gritos de alegría. María lo miró y le sonrió, orgullosa. «Mira lo que lograste», dijo. «Todo esto comenzó porque alguien decidió ayudarte cuando nadie más lo hacía». Él asintió, con los ojos húmedos. «Sí, todo comenzó contigo. Tu bondad me salvó y cambió mi vida para siempre». Pero Alejandro no se detuvo allí. Usó su influencia para crear programas de microcréditos que permitieran a jóvenes emprendedores levantar negocios propios, abrió talleres de formación profesional y becas para estudios superiores. Su historia se convirtió en ejemplo nacional, la de un hombre que había tocado fondo, que había sido traicionado y dado por muerto, pero que regresó para transformar no solo su destino, sino el de miles de personas. Héctor, por su parte, cumplía su sentencia en prisión. Su caída fue total. Los periódicos y la televisión seguían contando la historia de su derrota, y Alejandro jamás mostró un solo gesto de venganza. Su justicia había sido ejecutada por la ley y por la verdad que él mismo había reunido. La lección estaba clara: la corrupción y la traición no pueden sostenerse frente a la integridad y la perseverancia. Una noche, Alejandro y María se sentaron en el techo de su casa, contemplando las luces del barrio que habían ayudado a revivir. Las risas de los niños llegaban desde la calle, mezclándose con el sonido del viento y los perros que corrían libres. Alejandro sostuvo la mano de María y respiró profundo, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. «Nunca imaginé que terminaría así», dijo. «Desde la basura hasta este momento, es casi increíble». María apoyó su cabeza en su hombro. «Todo fue posible porque no te rendiste y porque nunca olvidaste quién eras, incluso cuando todos te dieron por muerto». Él sonrió, recordando cada instante, la humillación, la lucha por sobrevivir, el miedo, pero también la compasión que le cambió la vida. «Lo que aprendí», dijo Alejandro con voz firme, «es que la verdadera riqueza no está en los bancos, ni en los edificios, ni en los lujos. Está en lo que haces por los demás, en cómo levantas a quienes cayeron, en cómo das esperanza cuando todo parece perdido». María lo miró y, por primera vez, Alejandro permitió que sus emociones fluyeran completamente. No era solo un hombre que había recuperado su fortuna, era un hombre que había encontrado un propósito, y ese propósito estaba a su lado, en el corazón de aquel barrio que lo había acogido. Con los años, Alejandro y María continuaron construyendo un legado. Los niños del barrio se convirtieron en jóvenes con sueños, muchos de los cuales jamás hubieran sido posibles sin la determinación de Alejandro y la bondad de María. Su historia se contó en escuelas, medios de comunicación y reuniones comunitarias, inspirando a generaciones enteras. Y en el centro de todo, siempre estaba aquel recuerdo que jamás se desvaneció, el día en que María lo encontró tirado en la basura, sucio, débil y sin esperanza, y decidió salvarlo sin saber quién era. Ese simple acto de humanidad desató una cadena de cambios que transformó vidas, ciudades y corazones. Alejandro Castillo, el multimillonario que todos creían desaparecido, comprendió que la verdadera grandeza no estaba en su apellido ni en su riqueza. Estaba en la bondad, en la gratitud y en el amor que nunca dejó que el mundo apagara su luz. Y mientras las luces del barrio brillaban esa noche, Alejandro y María, juntos, sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero, habían encontrado la vida misma,
con toda su fuerza, belleza y esperanza. El hombre que alguna vez estuvo tirado en la basura había renacido. Y gracias a una mujer humilde, ese renacimiento no solo le dio una segunda oportunidad a él, sino a todos los que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino.